dentro de nuestro ñomo también. Va, ella para celeste, va, ella para irme a mí. Va ella pa aweiterei rohendu haguere ha aime jiri haguere penendie ko ave se recopetei boraihu tuixa la Secretaría de Política Lingüística ndi a seguir un cuerandio va po au pepe porque Getama se acompaña, se putuvo, se genumi, pecuami, pe mumuasai la temia por mi cada vez que haya por algo importante, pe un pepe a la punta siempre. Gracias a Willetere y Upeare. Guillén de Celeste y este es un nuevo espacio de ñomo también para la gente que se va uniendo con nosotros. Mi nombre es Carlos Yo justo estaba hablando con Celeste, que le estaba comentando que ya estamos acá hacia la zona donde yo estoy. Ya se empieza a ver también el tema de Caruguazú de San Blas, ya vamos ya viviendo este tiempo también de mucha feligresía popular. Pero hoy lo que nos, También la Candelaria de la Candelaria, Chipapo. sí, sí, Papo, también me imagino que allá por Itá, cosas tan lindas de nuestra cultura. Y hablando de eso tan lindo de nuestra cultura, Celeste Escobar es, para mí, creo que una de las referentes más grandes de la lingüística paraguaya del nuevo milenio, ya supe de alguna manera. Una persona que estudió en el extranjero, que dio mucho y que hoy nos va a presentar un gran trabajo que a lo largo de 40 años aproximadamente fueron realizando con un equipo. Ella también, ella es una gran amante de la lengua Pain y ella que nos comente ella ese tesoro que van a hacer en estos días. Ella para Celeste, llegó otra vez. Sí, sí, vamos a hacer el lanzamiento oficial de lo que es el proyecto Painta, el vocabulario Painta Uitera Guaraní, que ahora ya está finalmente materializado en un libro. Es un sueño que tomó muchos recursos, muchos recursos no solamente humanos, pero también recursos también para con esta labor. Agradezco inmensamente sobre todo al pueblo Painta Guaraní por toda la apertura, la confianza que depositaron para poder de cierta forma registrar palabras que siempre se oían oralmente, pero nunca tuvieron una presentación de esta forma, una forma escrita y arrancar el diseño de las lenguas indígenas declarado por la UNESCO con una obra de esta magnitud en nuestro país es muy simbólico, es muy significativo para poner en alto la cultura y la lengua de una de las culturas indígenas que conforman a nuestro Paraguay y que es una de contenido con riqueza cultural patrimonial que no tiene nombre, ¿verdad? Para, tanto para nosotros, los paraguayos, para el acervo cultural de lo que son las lenguas y también para las lenguas indígenas del mundo. Esta memoria oral colectiva de los ancianos y las ancianas Pai, que a lo largo de 40 años no solamente depositaron su confianza y abrieron tanto de su mundo a mi persona, sino también hay que reconocer al coautor, al señor Gregorio Gómez Centurión, quien también desde los años 70 viene caminando, conviviendo y trabajando con este pueblo indígena. Y bueno, por designios del destino pasó que uniéramos y pudiéramos aliar nuestras fuerzas para poder sacar un trabajo así, que realmente es pionero en su naturaleza, porque es la primera vez que se puede plasmar y ver en un material escrito dos zonas dialectales de lo que es el pueblo Painta Guaraní, la zona Verdugo, que son las comunidades de todo lo que es el largo del río Aquidabán y sus cercanías, y lo que es la zona de Huipute, que son
las comunidades próximas a lo que es el lugar sagrado para ellos, Yasucabendá y alrededores. Eh, yo ya en los últimos 3 años, eh, gracias a don Gregorio, comencé a conectar más con Iwipité, pero yo hace más de 10 años donde siempre he trabajado y he registrado ha sido la zona de Envergo, todo lo que es la zona hacia la Quidaba. El hecho que podamos unir por primera vez estas dos zonas dialectales y con alguien que profundamente también conoce y ha caminado con el pueblo como don Gregorio, ha hecho que podamos notar diferencias dialectales dentro de una lengua indígena del Paraguay, ¿verdad? Y eso es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque nos muestra que nuestras lenguas indígenas tienen muchísimo para enseñarnos, para mostrarnos y que también son ricas aún en su diversidad plurilingüística y cultural. Es muy importante que, así como la naturaleza tiene su biodiversidad, podamos con este tipo de obras demostrar la pluridiversidad lingüística que está todavía vivo en los hablantes nativos de los pueblos indígenas. Eso no quiere decir que no está en peligro de desaparecer. Justamente muchas de las veces cuando ya no teníamos más forma de continuar con este trabajo por falta de recursos, apoyo, lo que nos levantó otra vez a seguir perseverando fue justamente ver que la población anciana, que es la más sabia en este tipo de vocabulario, de palabras y de conceptos muy propios de su cosmovisión, se nos están muriendo y se están yendo y con ellos se va una memoria viva oral muy rica que es digna de ser registrada, porque sabemos muy bien que en el mundo que vivimos occidentalizado se le da mucho prestigio a las lenguas que están escritas, más sin en cambio a las lenguas que son orales no se le da el lugar de respeto que debieran de tener, aun cuando ellas expresan conceptos muy profundos de la mente humana, de la forma de ver y vivir en este mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es tan significativo que comenzamos este decenio de las lenguas indígenas plasmando en algo material que llevó tantos años de labor colaborativo y incluyendo. Ahí como que te perdimos un poquito, Celeste, pero realmente qué impresionante ver cómo dentro de una misma lengua hay como una diversidad tan grande, ¿verdad? Hablabas de los dos, de los dialectales. Ahí está. Justamente Ahí te recuperamos de nuevo. a los ancianos y las ancianas que son portadores principales de la sabiduría ancestral. Sí, ahí te recuperamos un ratito. Hablabas de de la sabiduría ancestral de los ancianos y las ancianas. ¿Y cuántas entradas más o menos tendría este diccionario? Ahí creo que se fue Celeste, creo que vamos a retomar contacto. Es impresionante ver este trabajo de más o menos hace 40 años, como decía Celeste. Buenas, Te ¿ahora me recuperamos. escuchan? Ahora sí te escuchamos. Nos quedamos en el conocimiento ancestral de los ancianos. Ahora, más o menos en la obra, Ahí no te escuchamos otra vez. yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, ¿cuántas entradas tiene la obra de vocabulario, más o menos? Las entradas, O sea, 4 tenía entradas. cuántas palabras, más o menos. ¿Cuánto? Lo que pasa es que Sí, no quiero entrar. aproximadamente tenemos casi 800. 800 entradas. Sí, 800, 800 entradas. Sí, y eso sería dividido 400 y 400 o una de las regiones tiene más o cómo distribuyeron eso para el trabajo final.
Ahí creo que la perdimos. Celeste también se encuentra en una zona con... Esto siempre pasa cuando tenemos el tema de la conectividad, siempre es un poco fuerte dentro de nuestro país y en otros países también, ¿verdad? Pero nos comentaba Celeste Escobar, lingüista, como yo decía, una de las lingüistas más emblemáticas de esta época, que el diccionario Pine Ah, tendría... Ahí está. Era si está dividido 400 y 400 o en qué porcentaje de ambas regiones. Ahí. ¿Me escuchas? para decir que de ambas regiones, exactamente hola, sí, yo te Sí, escucho. sí. Para decir exactamente en proporción de cada región cuánto y cuánto hay, no podría darte una certeza, Mm. pero porque la forma en que está distribuida la obra está en base a campos semánticos. Ah, ok. Por ejemplo, lo que es la sección especial de fauna, todo lo que sea animales y todo lo que tenga que ver con el reino animal. Después está la sección de lo que es netamente flora. Después está la sección de lo que es solamente caza, recolección y pesca. Después tenemos la sección que es solamente parentesco y nombres de familia. Y así sucesivamente, conceptos de tiempo y espacio, todo lo que tenga que ver con espacio y con nociones del tiempo. Después hay otra sección especial solamente de acciones políticas, roles rituales políticos comunitarios y así se va separando de acuerdo a los campos semánticos, se fue organizando lo que es este trabajo. Lo que sí tenemos para darle una idea a las personas que se familiaricen algún día con la obra es que hay un capítulo especial antes de la lista de entradas, que son casi 800 entradas, es las particularidades de la lengua Pain como tal, y dentro de eso están las diferencias dialectales principales que encontramos de una región a otra con ejemplos concretos. También están las diferencias de los hablantes nativos intergeneracionalmente. Están hablando los jóvenes España ahora, que ya fueron más educados en una educación escrita y oficial, versus los hablantes más ancianos que no se educaron en el sistema educativo oficial, digámosle, o solamente su expresión comunicacional principal todavía es oral. Ese tipo de particularidad es lo que dedicamos, perdón, todo un capítulo justamente para poner bien claro eh, cuáles fueron eh, las Diferencia. cosas más importantes que pudimos notar. También hicimos un estudio en comparativo con el guaraní paraguayo y con los guaraníes de la región, los guaraníes ya sea de los hablados en el lado brasileño, en el lado de Bolivia y en el lado argentino para poder tener un... Un paralelismo dentro de ese campo, ¿verdad? Ahí creo que le perdimos otra vez. Como ya le estaba comentando a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales, estamos conversando con Celeste Escobar. un panorama más o menos claro en qué hay diferencias. Ujú. Siempre esa diversidad que muestra nuestro mundo. Sí, ahí como que se va nuestra, nuestra señal. Hoy estamos con algunos, disculpen la gente que está al otro lado, estamos con algunos problemas de conexión, de conectividad. Es sumamente común en este tiempo donde a veces la virtualidad nos juega esto. Y como ya comentaba Celeste, este diccionario está dividido, no más bien como yo le preguntaba en regiones, sino que en campos semánticos que uno puede ir viendo de acuerdo a la necesidad de ver. Hablaba incluso de algo que me llamaba mucho la atención, el tema político, de cuáles son los roles políticos dentro de la comunidad, de los rituales.
Ahí creo que va a volver a conectarse. Mientras yo les voy comentando esto, voy haciendo como un review de lo que vivimos con ella, de lo que vamos viendo, y es sumamente importante. Esto va a lanzarse el 8, o sea, el 8 de febrero puede ser, martes 8 de febrero a las 9 horas en el hogar ceremonial de la comunidad de Itaguazú en el del departamento de Amambay. Si es que vamos a preguntarle también a Celeste si esto va a ser abierto, si tiene que ser con agendamiento, y ahí creo que volvió otra vez Celeste. Va, ella va Celeste. Estaba comentando a la gente que este trabajo se va a lanzar el martes 8. Pudimos volver. Sí, sí, sí. Hablábamos primero de los jóvenes y te quería preguntar en ese sentido si es mucha la diferencia entre cómo hablan los jóvenes y cómo hablan los ancianos, ya que hay una diferencia por el tema de la educación, porque pasa, creo que pasa también eso dentro del español, del guaraní. O sea, como yo hablo y hablan mis abuelos, es un poco diferente. ¿Y qué notaste de diferencia? ¿Es mucha o es poca? No sé, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Ahí va, no me está escuchando. Celeste, ¿me escuchas? O, a ver, creo que se volvió a colgar. La señal es sumamente... Nati, Ahí sí, ahí va, le recuperamos. Bueno, la señal está sumamente difícil, pero como ya les decía, martes 8 de febrero, la casa, voy a poner, voy a decir bien el nombre para no equivocarme. Martes 8 de febrero en el hogar ceremonial de la comunidad Itaguazú del departamento de Amambay. Ese día va a ser el día que van a lanzar este material tan importante que no es un diccionario, casi le digo diccionario, es un vocabulario paintabutera con 800 entradas, como nos decía Celeste Escobar y Gregorio Gómez, con un trabajo de alrededor de casi 40 años que, que engloba lo que es casi toda una comunidad. Ahí estamos otra vez, Celeste. Esto se lanza el 8 de Celeste. Ahí le escuchamos. voy a apagar un ratito mi cámara y Apaga nomás, dejo apaga, audio apaga. nomás Apaga. para Sí, sin que problema. no se corte tanto. ¿Te Sí, 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 parece? sí, sin problema, sin problema. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí te escuchamos súper bien, sí. Preguntaba, tenía dos preguntas. Era si era muy diferente la forma en la que Ahora, hablamos. apagué la cámara para el tema de la señal. De repente Súper, 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 como quieras, Celeste. apagué la cámara por el tema de la señal. Tranqui, 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 no te preocupes. ¿Y cómo veías el tema Dale. del vocabulario? Lo que me estabas preguntando de los jóvenes, sí, vos sabés que, dale, lo que quería explicar en el hallazgo de los jóvenes. Sí, ahí creo que se fue otra vez la señal. Ahí cayó la señal. Bueno, vamos a esperar un rato otra vez, Celeste, pobre, que estamos batallando con esta peripecia de la virtualidad. Pero bueno, seguimos. Seguimos en este espacio de Ñamo que también de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Hoy estamos hablando con Celeste Escobar, lingüista que va a presentar junto con Gregorio, con el señor Gregorio Gómez, va a presentar un libro que se llama Vocabulario Pai. Vaya pues Celeste, que yo probaba mi con. Hola, hola, hola. Te escuchamos, Celeste. Vamos a probar. Ahora audio nomás estoy Audio haciendo. nomás, Yo sí, te sin problema. escucho. No, era la Dale. pregunta sobre jóvenes y Sí, ancianos, la diferencia. sí.
Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si bien las últimas dos generaciones, especialmente de jóvenes Pain, están siendo educados sobre todo en guaraní, paraguayo y castellano, están usando estrategias comunicacionales como los hablantes del guaraní paraguayo y están perdiendo sus propios sonidos y estrategias de resolución lingüística que tienen los país ancianos, por ejemplo. Es muy claro en varios datos de este trabajo que registramos la diferencia de cómo se está perdiendo en dos generaciones nomás precipitadamente varios fonemas autóctonos del Painta guaraní. Y ahí mi pregunta era, ¿hay alguna forma de retroceder eso o ya eso es casi irreversible? Y ojalá que con este tipo de obra que yo no quiero perder la esperanza de que sea irreversible. Ojalá que con esta obra y con esto que sacamos a la luz haga una conciencia, un despertar en los jóvenes hablantes para recuperar esa memoria, recuperar esas palabras, porque también perdieron bastante el léxico los jóvenes, nos dimos cuenta, ya no saben cómo se dice. Muchas palabras, sobre todo en lo que tenga que ver con su entorno natural en comparación a los ancianos. Ellos ya están también simplificando mucho las formas en que llaman a los animales, ya le están llamando en préstamos del castellano o del guaraní paraguayo, ¿verdad? Esas cosas también se da cuenta uno en este trabajo de campo que hicimos, y entonces esperamos que este registro sirva para una revitalización en las generaciones más jóvenes, en el interés de la gente de PAIN que trabaja en el ámbito educativo, por volver a enseñar en sus aulas este PAIN autóctono a sus jóvenes, a sus niños, para que ellos no perdamos la esperanza de que no pierdan esta riqueza lingüística tan profunda que tiene este pueblo indígena, porque cuando tengamos las nuevas generaciones olvidando estos nombres de animales, olvidando todos estos léxicos, se pierde mucho de la sobrevivencia de una lengua indígena. Y eso no pasa solamente con el Painta, eso pasa con todas las lenguas indígenas del mundo. Sí, y algo que yo te quería comentar, esto se va a lanzar el martes 8 de febrero en la Casa Mucho se veo. Ceremonial. Y eso uno puede ir, la gente que está en Amambay puede irse, uno tiene que agendarse o va a ser online, hay algún protocolo que hay que hacer, como hoy estamos con tantos protocolos para poder ir. Y la verdad que es dentro de la comunidad indígena y seguramente va a haber cobertura de prensa. Yo no puedo hablar por los líderes porque ellos son los que deciden a quién meter y a quién no a su comunidad. Pero te quería comentar también que las autoridades van a estar presentes, los líderes principales, colaboradores, ancianos y ancianas que puedan llegar también van a estar presentes, y también representantes del Consejo Indígena PAIN, supervisores y maestros también, ¿verdad? Pero quería comentarte que para el 21 de febrero, el Día de la Lengua Materna, vamos a tener otro lanzamiento, pero virtual desde la Universidad Nacional de Itapúa. Ah, mira, eso puedes comentarnos, pero seguro que te vamos a volver a invitar para poder conocer eso. Ojalá que la Secretaría participe en ese lanzamiento virtual para abrir su canal de Facebook para la gente que le sigue acá en Paraguay y en otras partes del mundo, porque ese es participativo para cualquiera que tenga acceso a Internet, Yo desde creo su celular incluso. Yo creo que sin problema eso lo voy a comentar con las autoridades de la Secretaría y yo me imagino que como siempre te apoyamos y apoyamos a las personas que aman realmente las lenguas en Paraguay y vamos a estar ahí presentes seguro. Demasiado feliz Sí, estoy. pero esto es nomás porque es del pueblo Pai y con el pueblo Pai, entonces la prioridad, claro, se le da a ellos, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí tenemos pensado tener una plataforma más abierta al público exterior para que tenga más profundidad de entender de qué implica esta labor que hicimos
Tal vez en ese lanzamiento virtual va a estar también don Gregorio Gómez para hablar desde su perspectiva también y ojalá que la ministra Ladislao también pueda participar. Pero te comento que vamos a tener ese que más bien ese va a ser abierto al público y Sí, sin riesgo COVID para nadie. el tema de la virtualidad. Celeste, y te quería preguntar, este libro Vocabulario Paint, ¿dónde podemos conseguir las personas que no son del pueblo? Porque me imagino que unos ejemplares quedan en la comunidad, otros los tenés vos, otro Gregorio, y otro, la persona que quiere ir a comprar, puede comprar, o cómo sería la distribución. Esto no está estipulado para un valor comercial porque es un patrimonio inmaterial del pueblo Paine. Lo que sobre, el dote que sobre, sí es cierto, una parte va a ser donado a la Secretaría de Política Lingüística para su biblioteca. Después la Secretaría Nacional de Cultura también por haber apoyado los fondos para la impresión para que puedan distribuir a sus bibliotecas y museos del Paraguay. Otra dotación va a ir a la Universidad Nacional de Itapúa por la importante ayuda que nos dio en fondos para hacer trabajo de campo en dos periodos. Sobre todo los clanes principales del pueblo Pai. Estamos viendo en un futuro, que seguramente vamos a anunciarle también a ustedes para que puedan publicar, es poder tener disponible en una plataforma virtual abierta. Como un repositorio sería más o menos. Sí, creo que ahí la perdí. ¿Cómo? Como un repositorio sería, más o menos. Un lugar donde puede uno leer Sí, ya sea, vamos a hablar con la Universidad Nacional de Itapúa si podemos hacer repositorios de ahí, o también vamos a hablar con el Archivo claro, Latinoamericano de Lenguas Indígenas de la Universidad de Austin de Estados Unidos para ver si ellos también pueden tener como repositorio virtual con las otras lenguas indígenas de América. qué bueno, que ojalá que se dé. Vamos a estar ahí tirando toda la buena vibra ese día. Te agradezco muchísimo, Celeste. Sé que estarás ultimando los detalles, por eso te voy a liberar ya, pues nuestro espacio es de media hora. Y un placer siempre escucharte y siempre es tan lindo saber de tu pasión por las lenguas y por sobre todo por la lengua Pain. Es tan lindo poder saber que hay una nueva generación que está ayudando bastante a la revitalización y recuperación de lenguas en nuestro país. Un abrazo, Celeste, y hasta otra ocasión. Sí, acá estamos. Gracias, gracias. Saludos fraternos. Dale, dale. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, con esto damos fin a Ñomo que también este espacio de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ya la semana que viene me va a acompañar nuevamente mi compañero Arnaldo, que está de duelo. Le mandamos toda la fuerza, todo nuestra buena energía desde acá y a toda su familia, mucha fuerza para este momento que están pasando. De mi parte es todo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau y que tengan buen fin de semana.